Bienvenidos un miércoles más, soy José Montero de DNA y en esta píldora os voy a enseñar a escribir reflexión. ¿Por qué he tomado la decisión de hacer esta píldora? Debido a que en muchas ocasiones me he encontrado a desarrolladores de .NET, los cuales le he hablado de esta parte del Net Framework y no lo conocen o no han llegado a saber el potencial que pueden llegar a tener. Os voy a enseñar parte del potencial que puede tener en esta píldora. Lo que os voy a ir enseñando va a ser automatización de procesos, creación de pantalla y también os digo que hay otros usos como puede ser la inspección de ensamblados o uso de recursos, etcétera. Durante esta píldora os voy a enseñar estos dos. Si estáis interesados en saber más de cómo poder llegar a usar reflexión, os insto a que pongáis comentarios en nuestra página de YouTube o inclusive en Twitter. También, si tenéis otros usos en los cuales he usado reflexión y queréis compartirlo, estoy deseoso de escucharlo y de leerlo y poder comentarlo con vosotros. Sí deciros a los que no hayáis usado reflexión que este uso puede tener una bajada de performance debido a lo que hacemos. Realmente lo que estamos haciendo es inspeccionar nuestros ensamblados y eso implica que pueda tener un coste el cual pueda ralentizar nuestras aplicaciones dentro del cabe. Por eso siempre que vayáis a usar reflexión, usarlo con cabeza, intentando controlarlo y sabiendo hasta qué punto podéis llegar a usar ese potencial y cómo poder automatizarlo dentro de lo que cabe. ¿De acuerdo? Sin más dilación, paso al proyecto que tengo aquí ya creado. Un proyecto de form, como en otras ocasiones. Inicialmente voy a enseñar a automatizar el proceso. ¿Vale? Os voy a poner un contexto. Imaginaros que, por ejemplo, tuviésemos una clase de settings, ¿vale? Y estas settings, pues evidentemente, vamos añadiendo settings durante todo nuestro ciclo de vida de nuestra aplicación. Y obviamente tenemos que tener un método, o sea, limpiar, clean o como queréis llamarlo, en el cual cuando por ejemplo el usuario haga logout, cuando pase un caché, o etcétera, 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 dependiendo de la situación de nuestro proyecto, tengamos que limpiar todas estas settings. Se puede dar el caso. Supongo que vais a encontrar alguna situación parecida. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos llevando el proceso de nuestro ciclo de vida de nuestra aplicación, vamos a llegar a tener una setting y por un casual se nos ha olvidado o no lo hemos testeado bien o ha pasado algo y se nos ha olvidado poner un setting 100. Además de que, claro, obviamente tendríamos un método que puede ser muy largo debido a setting, menos que lo mantengamos y demás, ¿no? Esto puede ser muy tedioso y puede ser muy complejo de mantener. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué os puedo proponer usando reflexión? Lo que os puedo proponer es lo siguiente. Vamos a pasar a la reflexión. Para acceder a la reflexión, para acceder a los métodos de reflexión, solamente tenemos que acceder al tipo a la redundancia, como sabéis, usando getType, sobre el método. ¿Y qué nos podemos encontrar aquí? Nos podemos encontrar distintos métodos y distintas propiedades que nos van a ser muy útiles para lo que nos acontece hoy. Entre los métodos podemos ver que podemos llegar a acceder a enumerados, podemos acceder a eventos, podemos acceder a campos, argumentos genéricos si tuviésemos una clase genérica, interfaces, métodos, propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos propiedades que nos pueden permitir inspeccionar, como os digo, el ensamblado y en concreto esta clase, que podemos saber si es una clase abstracta, si es de tipo genérico, si es una interfaz, etcétera, etcétera, etcétera. Si no es pública. Bien, en este caso, supongo ya se os ocurrirá, vamos a acceder a las propiedades, vamos a hacer un for each con esas propiedades y acceder a ellas. Sí deciros que incluso este método, casi todos los métodos que podemos usar van a tener siempre un filtrado, como puede ser, en este caso le vamos a añadir un enumerado que es el binding flags, que nos permite solamente obtener distintas propiedades. Entre los flags que podemos encontrar pueden ser públicas o que sean distancias, si es un campo,
podemos ignorar las que tienen return, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso podemos encadenar varias, ¿no? Luego veremos más en concreto algunos de los usos de estos flags. En este caso podríamos interesarnos solamente las public, sin ir más lejos. Bien, cuando obtenemos el property, en este no es una propiedad, no es un string, lo que recibiríamos sería una clase de property info. Tenemos lo mismo con método info, tenemos lo mismo con structure info, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir acceder a ciertas opciones que son muy similares a lo que hemos visto hace un momento, pero también podemos acceder a cosas como el método get de nuestra propiedad, que sería un método info, o el método set. Incluso tenemos ya una manera de poder llamarlo directamente, que sería el set value. El set value solamente va a hacer, obviamente, como deduciréis, va a hacer lo que tengamos en el set. Con lo cual, lo único que nos pide son dos parámetros, aunque tiene varias sobrecargas, dependiendo de lo que vayamos a hacer con él. Pero la sobrecarga más usada siempre es la primera, que sería el objeto al que vamos a asignar esta propiedad, que en este caso es en sí mismo, y el valor, que podríamos poner un nulo o podríamos poner un string empty, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder a lo mejor decidir con qué setear a vacío, ¿no? O limpiar esta propiedad, podríamos acceder a esa propiedad también y acceder a la propiedad dentro de property info que sea declaring type, lo que nos va a permitir, por ejemplo, decir, oye, si mi tipo es string, con un property set value que sea string empty. Si tu tipo es de otro tipo, bueno, vale nulo. Si es numérico, bueno, pon un 0. Podemos llegar a desgranar en esto todo lo que necesitemos para poder perfeccionar esto. Entonces, lo que hemos podido lograr usando reflexión en esta ocasión sería convertir un método que podría tener n líneas que son repetitivas, que pueden inducir al error, convertirlo en un simple método con for each que podemos controlar, podemos mantener, podemos limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Voy más lejos. Dentro de la automatización de procesos, también dentro de reflexión, podemos incluso llegar a solucionar un bug, o podemos intentar solucionar, mejor dicho, un bug que podamos tener en una librería tercero. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿O cómo podemos hacer esto? Imaginaros que se me ocurre. Tenemos una clase que sea una third party class, imaginaros que necesitamos y contactamos con esta tercero que no nos soluciona este bug, no nos solventa esa feature. Y sabemos que hay un método, por las razones que sea, pues lo sabemos. Tenemos un método privado, tenemos incluso un campo privado, ocurre que sea, no sé, scale, poner mejor como una escala y tenemos que modificar ese valor, porque ese valor es 10, pero nosotros necesitamos obligatoriamente que ese valor sea 15 por las razones que fueren, ¿no? Diréis, bueno, claro, esta clase, José Manuel, no la tienes dentro de esta clase estará ubicada en una librería o no podemos acceder a ella o no podemos modificarla. Y pensaréis, ¿cómo hago esto, no? ¿Cómo puedo conseguir solucionar ese bug o poder hackear, entre comillas, esta clase de terceros que está en otra librería, que está en otro sitio? Muy sencillo. Si al ser código manejado, al ser código de .NET, podríamos incluso, si tuviésemos esta llamada, podríamos, si tuviésemos una instancia de nuestra third party class, estamos consumiendo nuestro código, podríamos también hacer reflexión sobre ella y podríamos incluso, por eso decía lo de los binding flags, podríamos acceder a ese campo indicando con los binding flags que es de instancia y resolver esto y que no es pública, o sea, dicho de otra manera que, bueno, no privada, porque puede ser interna o puede ser de otra
índole, ¿no? Esto nos daría los campos. Perdón, no sería una coma, sería un pipe. Vale. Entonces ya tendríamos los campos. Dentro de estos campos sabemos que ese campo que tenemos que modificar se llama, como os digo, no le hemos puesto scale. Entonces podríamos decir, oye, dame el que sea scale, y directamente aquí podemos acceder al set value y modificar el valor de ese campo, aunque sea privado, aunque no tengamos acceso de ninguna otra manera. Podríamos modificar. Digo, esto puede ser una solución a vuestros problemas. También hay otra manera, sabiendo el nombre. Si supiésemos el nombre, podríamos directamente acceder a él. No es necesario, como os digo, acceder a todos los campos. Solamente podríamos acceder al que nos interesa, sabiendo el nombre, directamente hacer el set value y modificar este valor. No obstante, sí es interesante que sepáis que al tratarse de array podéis usar LinkQ, y la verdad es bastante potente el combinar LinkQ con reflexión y poder seleccionar las clases, que ahora seguramente le saquemos más parte. Bueno, dicho esto, uno de los ejemplos puede ser solventar, hacer un workaround con una clase de tercero que tengamos que modificar algún valor, o tengamos que acceder a un método privado, que podamos hackear un poco el código que no nos pertenece, porque sabemos que es de .NET, y el hecho de poder inspeccionar clases y poder acceder a propiedades y poder modificar los valores de esas propiedades. Esto puede ser un uso muy práctico y bastante más limpio, como os digo, que el hecho de poner 15.000 veces nombre de propiedad igual a null, nombre de propiedad igual a string empty, nombre de propiedad lo que sea, ¿vale? No obstante, supongo que ya con estos dos ejemplos, supongo que podréis encajar en otros conceptos las posibilidades que podéis tener. Pasamos al segundo contexto, si os parece. Pasamos al contexto de una creación de una pantalla dinámica. Me parece el más interesante y el que está más relacionado con Xamarin Form. Sencillo, fácil. Vamos a ver. Imaginaros que tenemos la típica pantalla que puede ser una aplicación con distintos formularios que suelen repetirse y solemos tener un contenido idéntico o similar. Se me ocurre un formulario con distintos entries en los cuales están constantemente poniendo texto, placeholder, código repetitivo, código que no es divertido programar. ¿Cómo podríamos solventar esto usando reflexión? Sencillo, se me ocurre principalmente la siguiente solución. Tenemos que tener ese formulario, tiene que estar guardado en algún sitio, correcto. Entonces podríamos crear un finish font, por decir, y ahora le daremos de todas formas a esta solución, le daremos una vuelta a la tortilla, pero imaginad que tenemos un formulario con distintos valores, que tenemos que estar pintando esos valores, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos crear, creo que lo mejor aquí, podríamos crear, por ejemplo, una clase que sea un form view, que podríamos darle nuestra view si queréis, o vamos a hacer lo que nos deseamos ahí. Podemos incluso decirle que tiene un parámetro genérico, que podría ser formulario. Esto ya es darle la vuelta a la tortilla y ir perfeccionando el contexto. Voy a dar simplemente un par de pinceladas, pero después podéis potenciarlo. Si tenéis más interés en cómo llegar a hacer este tipo de procesos, simplemente como siempre os digo, pasar a los comentarios y comentarlo, y estaré súper dispuesto de hacer algo más concreto, más profundo de cómo poder llegar a implementar esto. Visto esto, tendríamos el form view, podríamos tener una instancia de font, se llama base form o así, y bueno, se me ha olvidado darle aquí, esto sería un content page, no sé si y un sitio correcto para hacer una API. Entonces podríamos generar aquí una pantalla, no sé si en alguna ocasión la habéis hecho y creado código dinámico en base a esto. Podríamos diseñar al final el stack, ¿no? La pantalla, vamos a diseñar al final esa pantalla que comentamos antes. Y podríamos hacer un for each con lo que hemos visto antes. Podríamos hacer un for each sobre las propiedades que tenemos de este modelo, que será el modelo que se almacene, y dentro podríamos
decir, oye, mi propiedad declarada es de tipo string. Sí, de acuerdo. Entonces me vas a crear un entry que va a tener incluso, podríamos decir, el placeholder va a ser, perdón, no, sería el nombre de la property. Entonces ya directamente tenemos el placeholder del value 1. Ahora le vamos a dar otra vuelta a la tortilla, no os preocupéis. Y inclusive podríamos incluso hacer un binding directamente de aquí, como bien sabéis, puede ser entry property. No sé si en alguna ocasión he hecho binding locales, tanto podemos hacerlo así o podemos hacerlo con, si usáis RestyY podéis hacerlo con RestyY. Binding, sería source, sería hfile, path sería, no sé si esto toma el string o si esto toma el string, sería no, hfile, y ya evidentemente stack de acuerdo. Bueno, ya que estamos creando, entonces ya inspeccionando por medición de reflexión nuestro formulario, podríamos directamente pintar nuestra pantalla. Aquí, como os digo, podemos dar la vuelta a la tortilla, podemos ponerle más detalles, podemos hacer más cosas. ¿Cómo podemos perfeccionar? Una de las maneras que pienso que pueden ser las mejores para perfeccionar esta pequeña pildorita o este pequeño truco de hacer pantallas dinámicas. Muy sencillo. No sé si en alguna ocasión habéis usado los atributos. Al final son estos decoradores que ponemos en las propiedades o ponemos sobre nuestras clases o nuestros métodos. Bien, también vosotros podéis hacer vuestros propios atributos, no solamente para esto, podemos hacerlo para otras cosas. Ya os he enseñado, por ejemplo, a hacerlo con el atributo preset para poder hacer vuestros custom render, etc. Imaginaros que quiero cambiar no sé, se me ocurre el color del texto del entry. Quiero añadirle ese nombre, no me gusta el value 1 name porque evidentemente es un valor de la propiedad y quiero darle un valor, un nombre al placeholder más correcto, más usable, ¿no? Para que lo pueda ver el usuario. Bien, podríamos hacer un atributo que fuese entry font attribute. Siempre a los atributos le pongo el sufijo attribute, aunque no es del todo necesario, pero siempre se lo pongo, ¿vale? Dentro del framework también lleva esta regla. Heredaríamos de attribute, que lo he escrito mal, por cierto, lo he escrito con 2 R y con 2 T. Y dentro de esta clase podríamos añadir propiedades tales como, podríamos hacer un constructor. Eso va a obligar al usuario de esta parte del API a tener que meter estas propiedades. Podríamos decir, por ejemplo, placeholder name, y podemos añadir propiedades dinámicas de todo lo que queramos. Test call. Podríamos añadir, vamos a añadir evidentemente el string, placeholder name. Algo así. Ya teniendo esto, podríamos directamente sobre nuestra propiedad añadir el decorador y poner que sería un entry form. Cuando ya digamos Visual Studio, cuando le pones el sufijo attribute ya te lo ignoras, puedes poner directamente, aunque puedes usar ambas, puedes poner entry form attribute o puedes poner entry form únicamente. Lo creamos vamos a poder añadir el placeholder y vamos a poder añadir distintas propiedades, ¿no? Como le he dicho que es obligatorio el placeholder, puedo decir que sea, bueno, voy a poner value, voy a poner name. Me imagino que esto va a ser el nombre. Que le he añadido ese atributo, lo mínimo que puedo hacer es añadir algo más coherente. Y directamente llamamos al color y podemos decir que el color del primer valor va a ser azul.
o negro o lo que sea. Y hacemos exactamente lo mismo sobre nuestro segundo. Este puede ser apellido, color, de acuerdo. Esto es. Este color no es un elemento de atributo con nombre válido porque no es un tipo de parámetro de atributo válido. Toma ya. ¿Por qué? Color. Creo que solamente. Ok, solamente es cierto. Solamente no nos permite añadir. No podemos añadir clases aquí. Siempre solamente podemos añadir numerados, podemos añadir string, pero no podemos añadir clases o estructuras. Es cierto. Entonces deberíamos añadir, por ejemplo, un string, en el caso de ser hexadecimal, o podemos añadir un entero si fuese un RGB. Completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, Visual Studio. Entonces, lo voy a poner aquí después. Os digo, voy a poner 00, sería 00F00. Y lo mismo aquí. 00. Bien, pues ya tenemos. ¿Cómo podemos interrogar nuestro atributo? Muy sencillo. Tenemos la propiedad, ¿correcto? Dentro de la propiedad tenemos un método que se llama, tenemos una propiedad de atributo, pero también podemos acceder por aquí. De hecho, debemos acceder aquí para tener los nuestros atributos. Es decir, oye, son heredados, porque incluso podríamos recuperarlo de los atributos que vengan de clases heredadas, pues si tengo una clase abstracta o lo que sea. En este caso no. Y podríamos decir, oye, me vas a dar los atributos del tipo, si tuviésemos distintos tipos, pues podríamos incluso hacerlo, ¿vale? Para poder cerrar un poco más y hacer que eso sea más potente, tener más filtrado y no tener distintos atributos aquí. Entonces, en este caso, podemos hacer con este o directamente podríamos hacerlo con este y podemos decir, oye, no es heredado, ¿sí? Y si sabemos el tipo del atributo, que sería from attribute, solo necesitamos ese y nos ha heredado. Para que no nos coja si tuviésemos algún atributo por debajo, si tuviésemos una clase por debajo, lo que fuese, ¿no? Como tenemos ya el atributo, podríamos decir que entry from attribute y esto nos devuelve, si habéis fijado, un objeto, una array de objetos en este caso. Como vamos a coger el primero, no sé si no hacía el. No tengo link. Al primero, porque de hecho solo deberíamos tener uno, y aquí lo casteamos como un objeto, lo casteamos a atributo. Ok, pues teniendo esto, ya podemos acceder a estas propiedades. Propiedades, ya tendríamos estas propiedades, con lo cual podemos cambiar esto por esto otro, poner placeholder name y podemos cambiar aquí color. Muy bien, perdón, claro, me he pasado al string, con lo cual debería poner color, porque hay un constructor que hace todo el string, ¿no? Color. Entonces tenía que hacer la constructor, era por color, color. Así la forma, eso, no sé si vosotros podéis saber, con Xamarin se me empiezan a marear los métodos, ya que no sabéis
Cuando llamáis a un método nativo, ya confundir los métodos nativos con los métodos de form y entonces empiezas un poco a marear. No sé si os ocurrirá, también si os ocurre, darle a me gusta y ponerlo en los comentarios. Yo también sufro como tú, porque son los comentarios. Bien, ya tendríamos el color, tenemos todo. Con esto ya hemos hecho una pantalla, o hemos hecho, mejor dicho, un formulario abstracto que nos permite poder construir entry dependiendo en base al modelo. Si tuviésemos 5 pantallas con este pequeño código, solo tendríamos que diseñar nuestras clases, debemos crear nuestros modelos y añadirle este atributo, añadirle este decorador y ya construir esto. Y no solo voy un paso más, si por ejemplo en el ciclo de vida de la aplicación hay un cambio y dicen, oye, pues ya no es este código de color, ya es el otro, es FFF, pues entonces no tendríamos que ir, no tendríamos un estilo, pero podríamos cambiarlo. Evidentemente aquí es asignado en string, pero podemos crear una constante o lo que necesitemos y lo cambiaríamos en acto isofacto. Incluso meterlo dentro del entry form, podríamos meter aquí en el constructor que el valor por defecto sea ese valor, ¿no? O sea, como os digo, esto es unas pequeñas pinceladas lo que realmente podemos hacer con reflexión, lo que podemos llegar a construir. Ya a partir de aquí, dejar a explorar vuestra imaginación ya con estos pequeños detalles. Seguramente podéis dar un pasito más y hacer distintas cosas que pueden hacer maravillas en el aspecto de que acabamos de, o sea, con este código, si vuestra aplicación fuese solamente de esos formularios, la tendríamos casi finiquitada. Entre comillas, ¿no? Pero la tendríamos casi finiquitada. Muy bien, pues hasta aquí es la píldora de hoy. Espero que os haya gustado. Como sabéis, siempre estoy dispuesto a abierto comentarios si tenéis alguna duda, sobre todo en este vídeo, a que me comentéis si habéis usado reflexión y para qué lo habéis usado. Sin más, os me despido. Hasta la próxima.